Muy buenos días, audiófilos. El vídeo de hoy va a ser bastante importante, y como es importante tampoco lo voy a hacer tan corto como estoy haciendo siempre, entre 3 y 4 minutos. Voy a intentar hacerlo más grande, aunque no sea de media hora ni de 10 horas como hemos visto. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué cortes se suelen dar a los altavoces y qué cortes suelen tener cuando nosotros los cojamos. Te voy a ayudar a identificar también qué cortes lleva normalmente a través de ver una resistencia, un condensador y demás, para que tú mismo puedas coger y decir voy a cambiarlo, voy a mejorarlo por solo 2-3 euros, como podría ser cambiar un condensador. Así que no te lo pierdas y vamos a ir explicando uno a uno los altavoces, qué es lo que suele llevar y qué es lo que debería llevar, a cuánto está cortado normalmente y a cuánto se debería cortar. No solo en el coche, sino que te va a valer también en casa, que tú puedas coger un bafle de casa, identifiques el filtro que lleva y digas, guau, esto lo modifico yo rápido y le hago sacar mucho más sonido, teniendo en cuenta que la mejora del sonido es bastante fácil, ya que lo que intenta hacer el que fabrica un altavoz es que no se lo rompa para no tener que dar garantías. Así que cogemos un altavoz, lo modificamos, sonará mucho más, pero entonces ya tenemos que tener cabeza. Es como cuando ponemos un turbo en un coche, se puede dar mucha más presión, pero si la persona tiene poca cabeza, acabaría rompiéndolo. En coche pasa lo mismo. Las casas, los fabricantes y demás, lo que están intentando sobre todo es que no rompamos el altavoz para que no tengamos que pasar por garantía y darnos uno nuevo. Así que lo vamos a poder modificar y os voy a explicar cómo hacerlo. El apartado más fácil de modificar y que vamos a poder ver será el tweeter. El tweeter normalmente en un coche, para evitar que se rompa, como hemos dicho anteriormente, está cortado con un condensador generalmente de 3,3 microfaradios. Ese corte son unos 12.000 hercios. 12.000 hercios es muchísimo. Lo que estamos haciendo es, o lo que hace la casa, es lo que hablamos en el vídeo de RTA plano. Intentar alejarlo de la gráfica roja. Aquello que explicamos de que si nos íbamos por abajo y tocamos la gráfica roja, el altavoz se rompía aunque no le diéramos mucha fuerza. Pues son muy listos. Lo separamos todo lo que podemos. Le ponemos un condensador que es muy baratito, que vale 1 euro, 2 euros, y con el tamaño que tienen ellos seguramente no hace falta ni aguantar mucho más porque se mueve con una radio, y con eso tenemos solucionada la papeleta. Ese altavoz puede dar mucho más, porque si estamos hablando de que ese altavoz, el tweeter, está cortado más o menos a unos 12.000 hercios, nosotros cuando vamos a un concurso, vamos a una feria, vamos a una exposición, lo que estamos intentando siempre es que nos llegue a unos 3.000 hercios el tweeter. Generalmente algunos ya lo cortan a 4.000, 5.000 para que no sisee, para que no haga unos chillidos un poquito raros, pero es importante saber que entre 12.000, que suele estar los cortes normales, a unos 3.000, que lo estamos cortando, 3.500 nosotros, la gente de profesional, es muy importante que vamos a perder 10.000 hercios. Y esos 10.000 hercios es mucha cantidad de sonido que no es de fuerza, sino es de cantidad de cosas. Es decir, si nosotros cortamos a 13.000, podemos escuchar una campanita así, cuando lo que queremos escuchar es una campanita de para que sea mucho más ancho, para que el sonido sea mucho más extenso. Así que vamos a intentar de cambiar el corte de 13.000 e intentar bajarlo para sacar mucha más cantidad de sonido. Lo ideal, lo hemos hablado siempre, es utilizar un DSP, un procesador de sonido digital. Con él cogemos el filtro, lo bajamos, lo cortamos y ya está. Pero hemos dicho que lo queremos hacer por 2 euros o menos. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, si tenemos un condensador de 3,3 microfaradios, si colocamos otro en paralelo, el condensador tarda más en cargarse porque es el doble y el corte se nos convierte justo a la mitad. Así que si cogemos y colocamos un condensador de 3,3 en paralelo al de 3,3 que suele venir de origen, ¿qué va a pasar? Que el corte va a bajar mucho más para abajo y que vamos a conseguir el doble de sonido, no de volumen, sino el doble de cantidad de cosas que podemos escuchar. Si pusiéramos 3 estaríamos ya en 5.000, ahí sí que vamos al tema, ahí sí ya vamos a sacarle todo el rango de sonido. Pero colocar 3 condensadores en paralelo, que 3,3 más 3,3 más 3,3 sería el equivalente a 10 microfaradios, o colocar directamente solo un condensador de 10 microfaradios, ahí sí que podemos estar jugando con fuego porque el corte son 6 decibelios por octava. En el vídeo de cómo fabricar un filtro pasivo, ahí estamos explicando que 6 decibelios por octava, la pendiente es muy inclinada, muy lenta, para que lo entendamos, y nos acercaríamos más cerca a la gráfica roja. Para poder subir la pendiente, para que no se aleje tanto y nos vaya a buscar la zona roja, habría que intentar conseguir un filtro de 12 decibelios por octava. No nos compliquemos muchos, hay muchas marcas y muchos altavoces que si descuartizamos el filtro, como este que os estoy enseñando por aquí, directamente ya nos encontramos que tiene el condensador y la bobina. Y aparte viene con resistencia, si se puede atenuar, aunque ya no sea 2 euros, pero vamos a ver que cuando una marca fabrica un altavoz barato, directamente te va a poner el condensador
Y si una marca te fabrica un kit de altavoces que ya no valga 80 euros, sino que valga 150 euros o 130 euros, es porque han mejorado en algo, generalmente. Si mejoran algo, generalmente va a ser el filtro. Y si el filtro nos permite, como este que os enseño aquí en el dibujo, que directamente nos corte a 12 o 18 decibeles por octava, que el corte no nos vaya a 4500 y encima veamos una lentejita de colores que lo que está haciendo es proteger el Twitter para que si hay un sobrecalentamiento se caliente la lenteja y no el Twitter, hemos conseguido bajar mucho el corte del agudo para poderlo hacer sonar. Así que de momento nos vamos a quedar con eso. Os voy a dejar aquí también una tabla con todos los cortes normales que va a hacer un Twitter. Otro apartado sobre el Twitter también va a ser que si el altavoz es de 4 ohmios, no es lo mismo que si el altavoz es de 8. Cuando el altavoz es de 8, como tarda más en cargarse, el corte es más alto. Vamos a decirlo fácil para que lo entendamos. Si yo cojo un altavoz de coche que son de 4 ohmios y le pongo un condensador de 3,3, que es lo que lleva normalmente, si cogemos un altavoz de 8 ohmios, lo que tenemos que hacer es colocarle el doble de condensadores para hacer el mismo corte. Es decir, tenemos que poner dos condensadores de 3,3 en paralelo o uno de 6,6 para conseguir el mismo corte, que en este caso son 12.000. Vamos a ver ese truco importante. Hacemos un Twitter de botellón y el Twitter de botellón siempre viene con un condensador de 3,3. Hacer la prueba, ponle un condensador de 5,6, que es una cosa bastante equiparable, y le puedes poner un protector de Twitter para que no se caliente y no se pete. Lo podemos hacer hasta con una bombilla en serie a lo que es el condensador. Y con eso vamos a ganar mucha más cantidad de sonido. Pero recordemos que hacer este tipo de cosas evita que lleguemos a la frecuencia de abajo, con lo cual evita que se nos rompa, porque si no, sí que sacamos más cantidad de sonido, pero tenemos que tener más cabeza para que no nos pasemos de potencia. Dejamos aquí el tema del Twitter, pero si queréis, dejadme más comentarios de lo que queréis que expliquemos sobre el agudo y podemos hacer un vídeo, si queréis, de más de una hora explicando de cómo funciona un agudo. El medio. Vamos a batallar que un sistema normal de coche estaría configurado en un subwoofer, un 6 pulgadas en la puerta y un Twitter. Generalmente muchos coches hoy en día no llevan subwoofer y nos batallamos solo en un sistema de 6 pulgadas. Recordemos que 6 pulgadas nos vale tanto para coche como nos vale para casa. Este truquito que os voy a decir ahora, pues generalmente va a ser bastante importante a la hora de que diseñes una caja de casa. Cuando colocamos un altavoz de 6 pulgadas, generalmente es un altavoz que no va a llegar nunca a 20 Hz, porque nunca va a poder hacer el típico sonido que hablamos en otro vídeo, que era el timbal. O sea, un 6 pulgadas, un ukelele nunca va a sonar como una guitarra, no lo vamos a conseguir ni que nos esforcemos. Fabricaremos una caja, lo maquillaremos, pero no vamos a conseguirlo. Y tampoco nos va a llegar hasta la frecuencia general de 13.000, que es lo que está cortado un altavoz de origen. Con lo cual, cuando este altavoz se nos vaya a morir en unos 4.000, 5.000 Hz como mucho, lo que vamos a conseguir es que siempre hay un vacío en la parte de arriba. En el vídeo de cómo es el sonido o el RTA plano, vemos que si el altavoz no está direccionado hacia nosotros, pues directamente perdemos las partes altas. Es importante, si el altavoz no está enfocado a nosotros, como pasa en un bafle de casa, toda la parte alta se nos pierde. Recordemos, gráfica azul era recto, gráfica verde era un poquito inclinado, 30 grados, y gráfica lila era inclinado del todo. En el coche, la puerta lo tenemos inclinada a 90 grados, con lo cual toda la parte alta, todo lo que vemos en la gráfica, todo eso se está perdiendo. Así que no lo vamos a conseguir. Pero vamos a intentar explicar cuáles son esos cortes para que nosotros lo podamos hacer funcionar y cómo poder mejorarlo. Por mucho que cojamos un altavoz de 1.000 euros, nunca va a sonar a voz, porque directamente la inclinación va a hacer que todo eso se pierda. Es como el efecto Doppler de las ambulancias. Pasa, el sonido es lo mismo, la sirena ni no, y ese ruido raro, si es lo mismo, está sonando lo mismo, pero la forma cuando nos llega el enfoque, los rebotes y todo el rollo hace que no va a sonar igual. Así que lo ideal en estos casos es que, ya que el 6 pulgadas no pueda funcionar mucho más arriba de 2.000, 3.000 Hz y por la inclinación seguramente a partir de 1.000 lo estamos perdiendo, es que añadamos un nuevo altavoz a la ecuación, que sería colocar un medio. Si nos fijamos, los coches originales hoy en día ya disponen muchos de ellos de un 6 pulgadas o un 8 pulgadas, un 3 pulgadas o un 4 en el caso de BMW y Range Rover, y el Twitter. ¿Por qué? Porque con el tiempo las casas oficiales se han dado cuenta de que por mucho que podamos un altavoz muy bueno, nos va a faltar este rango de frecuencias. Luego comentaremos otro truco importante, pero principalmente nos vamos a quedar con esto. Así que el altavoz de la puerta generalmente va a estar cortado a unos 80 o 90 Hz, el original, para intentar llegar hasta 1.000, 2.000 o lo que llegue, porque aunque llegara más alto no va a dar ese tipo de sonido. Lo vamos a perder, y no porque nosotros queramos, sino porque se va a perder tanto en el hueco de la puerta, que los plásticos que ponen no deja que pase las voces, el altavoz no está direccionado, lo hablamos en el secreto del car audio, el primer vídeo que colgamos de calidad de sonido,
Y directamente que el altavoz nunca suele ser bueno, porque lo que están haciendo es colocar un altavoz de cartón que se mueva muy rápido para que simule mucho grave. Cuando oímos mucho grave en el coche, ¡wow! ¿Cómo suena esto? No, no, señores, suena mucho grave, pero no suena la voz. No podemos escuchar una voz rota de una mujer, no podemos escuchar ese tipo de calidad de sonido no lo vamos a tener. Así que básicamente nos vamos a quedar con que el altavoz del coche generalmente, si fuera 6 pulgadas, estaría trabajando entre los 80 Hz y supuestamente debería llegar a los 13.000 que llega al agudo. Recordemos que no, porque vamos a ver un par de gráficas. Aquí tenemos una gráfica, por ejemplo, de un 5 pulgadas o 6 pulgadas y nunca van a llegar tan alto, con lo cual el resultado final va a ser un vacío que nos va a llegar desde los 1000 Hz hasta los 13.000. Si hemos mejorado el agudo, como hemos hablado antes, y ya lo hemos logrado llegar a 3000, pues ya podemos hacer que el altavoz de 6 pulgadas pues ya no tenga que subir tanto, porque va a llegar más arriba. Para cortar un buffer por abajo, para hacer el corte de arriba, generalmente estamos utilizando lo que sería una bobina. Una bobina hace un corte de 6 decibelios, pero generalmente ya se filtra solo, porque aunque no tengamos que filtrarlo eléctricamente, mecánicamente el altavoz no es capaz de moverse 7000 veces en un segundo. Un altavoz de 16 centímetros va a ser muy difícil que te llegue a esa cantidad de velocidad de 7000 veces en un segundo, teniendo el peso que tiene, más que nada con la potencia de una radio. Una potencia de una radio son 8 voltios, no tiene mucha intensidad, no tiene mucha pegada, con lo cual a través de una radio convencional o de un amplificador sencillito lo vamos a conseguir que un altavoz de 16 centímetros se nos mueva 7000 veces en un segundo. El truquito para conseguir que ese altavoz suba un poquito más es lo que hemos hablado muchas veces, que el altavoz tenga una bala en medio. El tener la bala en medio lo que va a hacer es que suba el sonido para arriba, y lo que va a hacer también generalmente es quitarle carga, porque si se tiene que mover para adelante, como si echáramos agua y tuviéramos que tirar así el agua, tiraríamos menos agua porque nos pesaría más que si hubiera un agujero en medio, y con el agujero en medio, pues como se filtra un poco, nos permitiría que tire menos, pero que vaya mucho más rápido. Ese es el truquito de cuando ponemos un altavoz con la bala en medio, de que ese altavoz nos pueda dar mucha más voz, que a veces va a ser bastante más agradable que tener mucho más grave. ¿Y por qué es más agradable tener voz en la puerta que no grave? Porque lo que es importante en un coche, y siempre lo hemos dicho y siempre lo seguiremos diciendo, es que haya un subwoofer. Un subwoofer siempre tiene que estar. El 6 pulgadas, 5 pulgadas, 8 pulgadas nunca va a funcionar. Casi nunca, por no decirlo nunca, desde 60 Hz para abajo. Porque 60 Hz para abajo, 50 Hz para abajo, es el temblor de un tambor. Así que ya sabemos que no podemos hacer un timbal directamente con un 6 pulgadas. Necesitaríamos un altavoz más grande para simular un efecto más grande. Como cuando se cae alguna cosa, cuando tienes un contrabajo, un sistema bastante grande, no vamos a poder hacerlo con un 6 pulgadas. Ya tenemos cómo funcionan dos altavoces que generalmente están en el coche. El 6 pulgadas no nos va a dar nunca el grave, el agudo nunca nos va a bajar a un medio, así que si podemos intercalar otro altavoz en la ecuación, sería altavoz de medios. Vamos a ver cómo trabaja. La voz humana está entre 300 y 3000 si es el hombre y 400, 4000 si es la mujer. Si buscáramos un punto intermedio sería que arrancara en 300, que es donde arranca el hombre, y que acabara en 4000, que es donde arranca la mujer. Si conseguimos eso, sobre ese altavoz va a salir la voz limpia. Así que cuando oigamos una persona cantar, lo oiríamos mucho mejor. Si cogemos una caja de casa también, vigilemos, porque si va entre 300, 3000 o 300, 4000, vamos a ver que esa caja está muy bien configurada para que la voz quede muy limpia y le guste mucho a la gente. Así que vamos a ver un poquito qué tendríamos que hacer para que funcione entre 300 y 3000. Principalmente el filtro pasivo, BMW, Range Rover, Audi y demás ya colocan un filtro para poderlo hacer funcionar. Si tuviéramos que hacerlo con un condensador, aquí os dejo una tabla más o menos de los filtros que se podían hacer para que trabaje los medios. Recordemos, el condensador vale más o menos unos 2-3 euros, y con ese filtro ya haríamos que ese altavoz trabajara desde esa frecuencia para arriba. Aunque podamos bajarlo bastante más, recordemos que un condensador solo es una pendiente de 6 decibelios, con lo cual se acerca bastante más lentamente hacia el grave que lo que sería un corte de 12 decibelios por octava. Con 12 decibelios por octava es que pongamos un condensador y una bobina, pero el tipo de corte sería diferente. Os voy a dejar también cómo podemos fabricar un corte de 12 decibelios de 400 4000 o de 300 4000 para que vosotros mismos, si queréis zancochear y probar en casa, lo podáis hacer. Y también si veis un bafle de casa y lo descuartizas y ves lo que hay dentro y pudieras medirlo, te lo pusiera dentro, ya puedes coger también y decir, ah, vale, pues el corte de este altavoz sería de este punto a este punto. Si disponemos de máquina directamente, como tenemos la audio control,
control nosotros. Con el audio control ya podemos saber qué filtros tiene cada cosa. Ponemos el sonido rosa, que es fácil, tenemos 10 horas de sonido rosa en uno de nuestros vídeos, el que a la gente le gusta ver para apoyar un poquito lo que es el tema del canal. Pues cogemos el sonido rosa, lo ponemos y con la máquina sabemos si está trabajando desde 400 a 4000, de 400 a 9000 o lo que sea necesario. Pero lo dejamos para otro vídeo para que no seamos muy empalagos con este tipo de tema. Así que ya sabemos que si el 6 pulgadas no funciona y el tweeter no baja, lo que tenemos que hacer es intercalar algo en el medio. La forma fácil directamente sería poner un condensador, colocamos el 4 pulgadas y él solo se irá cayendo, porque el 4 pulgadas, aunque sea bastante más pequeñito y se pueda mover mucho más rápido, tampoco nos va a llegar a los 12.000. No pasaría nada si muchas veces ese altavoz en un coche normal, en una cosa convencional, no lo cortemos por arriba para que nos dé a 4000. Pero sí, si empezamos a trabajar con el DSP y tenemos que saber por dónde van los tiros, recordemos que el DSP nos va a permitir saber si podemos cambiar el corte de 6, 12, 18, 24, 32, 40 y algo decibelios, tanto por abajo como por arriba. Así que si tuvieras un DSP y pudieras ponerlo todo por activo, podías saber dónde arranca el buffer, dónde arranca el medio, dónde arranca el agudo y escoger tú los cortes. Si bajas el corte y ves que el altavoz petardea, el 4 pulgadas petardea, el 3 pulgadas petardea, pues subirlo para arriba. Y ya sabrías más o menos que si el corte que yo os estoy diciendo son entre 400 y 4000, pues directamente si lo cortas más abajo de 200 posiblemente ya no te haga falta, porque dices, bueno, ya sé por dónde van los tiros. ¿Y por qué vamos a cortar a 400, 4000? Porque también habrá que dejar que trabaje algo el 6 pulgadas. Un 6 pulgadas está trabajando antiguamente, lo que decimos, en un coche convencional entre 70, 80 Hz hasta 1000 o 2000 Hz, que es donde se nos moría. Oye, si lo hacemos trabajar a 400 va a trabajar mucho mejor. Y lo que hemos comentado, ¿para qué poner un altavoz de 1000 euros que llega hasta 5000, 7000 Hz? Si directamente solo tiene que trabajar desde 60 Hz hasta 300, oye, ya no hace falta coger un altavoz, directamente podemos coger un buffer directamente, que no hace falta que suba a 500, 600, pero que trabaje, que sea desde 60 Hz, ya hemos bajado unos 20 Hz más, que en vez de arrancar en 80, arranque en 60, lo haga lo mejor posible para que tengas una buena pegada, una buena profundidad de grave y nos ahorremos en muchos casos casi tener que poner un subwoofer, porque si sacamos una buena pegada adelante colocando un sistema de 3 vías, posiblemente la gente que necesite maletero no le hará falta, porque lo vamos a intentar sacar desde adelante. Que no ponemos un subwoofer, pero tenemos un buffer, ya podemos intentar que llegue para abajo. Y muchas veces, en algunos casos, cuando ya tenemos un medio, hay gente que dice, oye, yo me arriesgo a poner un subwoofer en la puerta de 6 pulgadas o de 8 pulgadas, si me cabe, para no sacrificar maletero. Y ya sacaríamos un efecto de grave que no es tan bonito como el grave original de toda la vida, pero sí que tendríamos un grave bonito delante. En mi caso, en mi coche, el que llevo a la EMMA, el que llevo al concurso, yo llevo un subwoofer de 6 pulgadas en la puerta, con lo cual dices, hostia, esto ya es una cosa diferente, pero está claro que también llevo un 6 pulgadas en el salpicadero, un 3 pulgadas en el montante y un tweeter. Y si lo queremos rematar, también tengo un subwoofer de 10 pulgadas en la guantera, con lo cual dices, oye, yo he sacado una pegada grande delante a base de mucha cantidad de altavoces, 3 de ellos son subwoofer. El subwoofer es fundamental para sacar mucha calidad de sonido. Y hablando de subwoofer, vamos a explicar los cortes que tiene el subwoofer. El subwoofer es lo más bonito, lo que podemos hacer es sacar esa calidad, esa presencia, ese relleno del coche que te va a hacer que disfrutes del equipo de música convencionalmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un sistema de altavoces delanteros, lo que nos va a pasar es que es como si el escenario estuviera delante y suena muy bien, pero es como si estuviéramos lejos. En el momento que tenemos un subwoofer que nos hace el relleno, el subwoofer lo que va a hacer es directamente que estemos dentro del escenario, porque cuando logramos que todo tiemble es que estamos dentro de la discoteca, estamos dentro de la fiesta. Pero el subwoofer no hace falta que haga mucho ruido, lo que va a hacer es que suene bien y envuelva. Entonces los cortes que suele llevar un subwoofer normalmente es que lo hagamos trabajar desde lo mínimo que se pueda, que el oído humano hace 20 Hz, hasta 50 Hz si queremos que tengamos un sonido muy profundo, un sonido que rellene pero que no moleste, el típico boom, bonito, sin molestar. Y si queremos un poquito ya más así para que rellene más, unos 63 Hz. Esos son los cortes normales. Por eso cuando hablamos que un altavoz normal, convencional del coche arranca en 80, hay que tener en cuenta que si el subwoofer de atrás se nos cortan 50-60, pues tenemos que cortarlo a lo mejor a 60 para que nos rellene un poco más y depende de qué pendiente damos para que ya solapemos un poquito lo que es el subwoofer de atrás con lo que es la puerta. Recordemos, el grado de la puerta estamos arrancando en 63 a 300, 63 a 1000 o lo que fuera, que es lo que lleva convencionalmente, así que un subwoofer podemos cortarlo entre 50 y 60 Hz para que dé un grave muy bonito. Si cambiamos el corte y lo ponemos entre 20, el subwoofer, y más o menos unos 100 o 150 Hz, el altavoz emborrona más, pero se oye más. Entonces muchas veces ya no es cuestión de que nos guste, queremos rellenar, queremos hacer ruido, queremos hacer espectáculo, pues oye, cortándolo a 100 será un grave un poquito más sucio,
pero rellenará más, oirá más el pam, más temblar y todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos al punto importante de dónde se le saca la calidad al subwoofer. Tenemos que tener en cuenta, para sacar calidad al subwoofer, a qué frecuencia resuena el coche. Hemos hablado de lo que es la frecuencia de resonancia, que es el punto donde tiembla todo y entonces el altavoz se vuelve a peso cero y entonces el altavoz se pone a temblar. Pues aquí, en la frecuencia de resonancia de un coche, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un Volkswagen Golf y este Golf resuena a 56 Hz, si yo fabrico una caja y lo corto a 50, el coche no temblará, porque ese coche tiembla en 56 Hz. Si que lo cortamos a 63, entonces el coche empezará a temblar. Cuando tiembla, el efecto de grave, de ¡guau! Esto suena a la hostia, lo hemos conseguido. Así que si tú quieres que resuene el coche, si cortamos por encima de donde sea la frecuencia de resonancia de ese coche, vamos a lograr que el coche tiemble más. Cuanto más grande sea el coche, ejemplo, mi Audi A4 son 47 Hz o 45 Hz, pues ¿qué pasará? Que yo con cortarlo a 50 ya me va bien, porque aunque lo corta a 50, como el coche tiembla a 40, pues quieras que no, ya hemos conseguido el efecto que queríamos, que es que rellenara todo el coche. A partir de aquí tenemos que hacer dos cosas. Si tú quieres que el coche suene más fuerte, pero sonaría peor porque está temblando todo el coche, lo cortas por encima, y si quieres subir el ecualizador, por ejemplo, a 56 Hz si fuera el Golf, subes a 56 Hz el ecualizador y sacarías ese temblor de coche. Pero si tú quieres que suene bien, lo que tenemos que hacer es que no tiemble, o sea, hacer todo lo contrario. Donde va a resonar, bajarle la ecualización para que el grave no haga temblar el coche y sigamos escuchando el resto de frecuencias. Con lo cual, si escuchamos un bajo, oiríamos todas las cuerdas del contrabajo. Si ponemos ahí, sería como si hiciera pa pa pup, pa pa pup. No, eso no interesa para el tema de calidad, pero para ruido sí. Incluido cuando hacemos una caja de subwoofer grande, lo que vamos a intentar es decir, oye, que el tubo, la caja, el altavoz y todo resuene en 56 Hz en el caso del Golf. ¿Para qué? Porque como todo suena, será un espectáculo solo en esa frecuencia, aunque el resto no suene bien. Pero ahora ya hacemos más o menos, pues un poquito los cortes. Y otro apartado grande e importante del subwoofer es que muchas veces los subwoofers no van a bajar de frecuencia. Si cogemos un subwoofer que sea barato, la frecuencia de resonancia, por ejemplo, está en 45 Hz y lo que hemos hablado en la gráfica roja del sonido RTA. Directamente en esa frecuencia el altavoz no está sonando porque todavía no ha subido la gráfica de sonido. Si no ha subido la gráfica de sonido, lo que va a hacer es no sonar. Así que podemos utilizar un subsónico que viene en muchos amplificadores o en el procesador de sonido, porque si el altavoz de 30 Hz para abajo no va a sonar, lo único que estamos haciendo es calentarlo. Así que lo que tenemos que hacer es directamente, si ese altavoz no va a funcionar en una frecuencia para abajo, darle subsónico. ¿Qué pasa cuando hacemos un subsónico? Nada, no oímos nada, no notamos la diferencia. Entonces, ¿para qué toco el subsónico? Si no noto la diferencia, ¿para qué lo voy a mover? Pues para que no se caliente el altavoz. Si no se calienta el altavoz aguanta más potencia. Si no se calienta el altavoz, no se sale de órbita. Si no se sale de órbita, no calentaremos las últimas espiras de la bobina, que son lo primero que se suele romper. Y también fabricar la caja para que baje de frecuencia. Si fabricamos una caja bien hecha, hemos conseguido que un altavoz que tenga una frecuencia de resonancia en 45 Hz que nos resuene en 30 Hz, con lo cual podríamos bajar hasta el corte a 25 o 30 Hz para notar más cantidad de grave que si la caja estuviera mal hecha. Ejemplo, una caja cerrada suena mucho mejor, pero suena más arriba. Un bar reflex baja más y un paso banda, o lo que algunos llamáis caja turbo, posiblemente suene más, porque son dos o tres cajas. Una caja que es la reflex, una caja que es la cerrada, una caja que enfoca para abajo y intentamos resonar el portón, con lo cual va a bajar. Pero generalmente las cajas que suenan mejor son los bar reflex. Así que ahora ya más o menos sabemos por dónde van a ir los tiros. Vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles son los cortes que tenemos que darle. Nos fijamos un poquito en la gráfica. Los cortes normales van a ser que el subwoofer va a trabajar desde 20 Hz hasta 63. Si trabajamos con un sistema de dos vías, el 6 pulgadas debería trabajar entre 60 Hz o 80 Hz, depende de la potencia o la calidad del altavoz, hasta unos 2000, 3000, 4000 Hz, y el tweeter trabajaría desde 4000 Hz para arriba. Eso sería un sistema convencional de 3 vías. Si trabajamos un sistema convencional de 4 vías, estaríamos trabajando el subwoofer con las mismas frecuencias, hasta 50 o hasta 63 Hz. El buffer podría trabajar hasta 300 si queremos un grave bonito y tener la voz arriba, o 900 si queremos una pegada seca en la puerta. Y el medio trabajaría desde 400 a 4000, o desde 900 a 4000, o desde 900 hasta 3500 y demás. Y el tweeter, lo que hemos dicho, es la madre del cordero, es lo que nos va a dar el agudo bonito, es lo que va a hacer que todo este tipo de cosas disfrutemos. Y ahora vamos al truco final. El truco que estamos utilizando mucho, que hoy en día los altavoces del coche están dando un pequeño vuelco y se está consiguiendo. ¿Quieres ver este truco? Pues te lo voy a explicar.
Ahora os voy a explicar un truco inesperado que es más válido en el car audio de lo que nosotros pensamos. Hemos explicado ya, después de ver todo este tipo de cosas, que el altavoz de Twitter nunca puede bajar para abajo. Hemos hablado de que el 6 pulgadas nunca puede subir para arriba, con unos 1000 o 2000 Hz ese altavoz ya se nos puede morir. Y el subwoofer es imprescindible, pero tiene su función, hacer temblar un poquito lo que es el tema del coche y disfrutar un poco del tema de sonido. Pero no hemos hablado de que existe un altavoz novedoso, unos tamaños de altavoces que son bastante funcionales, que lo que nos está haciendo es hacer una media calidad de agudo y de medio junto a la vez, en un solo altavoz, como si fuera un comodín. Lo voy a explicar muy rápido para que no nos entretengamos. Un altavoz que hace desde 300 Hz hasta 20.000, con lo cual, hombre, si ya tenemos 303.000, el 6 pulgadas puede hacer su trabajo. Hemos hablado de que se perdía en la puerta, que perdíamos toda la calidad de sonido en la puerta porque el plástico no deja que salga, porque el altavoz vibra, porque no está inclinado y demás. Pero si un altavoz de arriba, de 2 pulgadas, ya no es 3 o 4 como hemos estado hablando, un 2 pulgadas o 1,5 pulgadas, ya nos puede hacer desde 300 Hz hasta 20.000, tendríamos solucionado muchas cosas. Primero, los desfases. Segundo, la orientación. Es un altavoz que se puede inclinar bastante fácil. Y si nos vamos a fijar un poquito cómo está la función del altavoz este original, vamos a darnos cuenta que hay gente que se ha dado cuenta esto, aunque sea un poquito tarde. Nosotros, cuando fuimos a la EMMA con un Opel Astra de Adrián Zujero, un puto crack, el puto amo como llamamos nosotros, fuimos allí colocando directamente un 6 pulgadas en el hueco original, porque era el concurso, en hueco OEM, y arriba un 2 pulgadas. Con lo cual hicimos esta serie de cortes en el coche y lo que conseguimos es un escenario arriba muy bien nivelado en el hueco original sin romper nada, y sacamos una gran calidad en Italia, quedando primeros en una semifinal de la EMMA. Eso es una buena decisión, porque el altavoz directamente de arriba nos sube toda la voz, y directamente la voz y el agudo no hay que pasarlo, que muchas veces es cuestión de tiempo. Si nos fijamos en Audi cuando sacó el Audi A4 antiguo llevaba un 8, un 2 y un tweeter, y cuando ha sacado el nuevo se acaba el 6 pulgadas y el 2. El 2 pulgadas de arriba ya directamente te podía hacer el medio y el agudo. Y si nos fijamos en los cortes, que es lo que estamos haciendo este vídeo, lo que estamos dando cuenta es que el 6 pulgadas podíamos cortarlo, si queremos, en 500, 600, donde nos diera la gana, y directamente a través de allí colocar el 2 pulgadas que nos haga el resto. Estaría solucionado. Sistema de 3 vías, subwoofer, 6 pulgadas o 8 en la puerta, que nos da igual porque hemos comentado que más o menos los altavoces de la puerta pueden funcionar hasta 600, 1000 sin ningún problema, y si el altavoz de arriba puede arrancar en 300, podemos permitirnos el lujo de arrancar desde 400 para arriba y llegar a los 20.000. El altavoz, por ejemplo, que yo he utilizado muchas veces de 2 pulgadas para hacer este tipo de cosas, lo he hecho arrancar en 150 Hz y no ha hecho ningún problema, ha funcionado muy bien y hemos conseguido todo el cuerpo de la voz arriba en el salpicadero, con lo cual hemos ganado mucha más calidad. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que si un altavoz le pedimos que haga la parte de abajo, que haga el tipo de grave de abajo, no nos va a dar bien la parte de arriba. Es decir, si el altavoz tiene que moverse mucho para arriba, para abajo, para intentar hacer 150, 200 Hz, no vamos a conseguir que nos dé los 20.000 con la nitidez que queremos. Y luego también un altavocito de estos, un truquito es que a los 20.000 Hz, 15.000 Hz le subamos un poco, porque siempre hay que maquillarlo un poco, porque quieras que no, moverse 20.000 veces en un segundo ya es bastante difícil por la sección del cable, que suele ser que perdamos a lo mejor alguna velocidad, y por el peso del altavoz. Pero si conseguimos eso en un coche normal y diferenciarlo, oye, hemos conseguido muy buena calidad por muy poco esfuerzo, por muy poco trabajo, porque si un altavoz de 2 pulgadas, bueno, por ejemplo, como el que utilizo yo, que es el Uranio, vale a lo mejor 150 o 180 euros, oye, si es que si cojo 2 medios, 2 tweeters y los 2 filtros, ya me he gastado bastante más. Así que es muy importante eso, decir, oye, el altavoz al principio parece caro, pero no es tan caro. Y luego, si podemos dar un poco de dirección, un 2 pulgadas es más fácil de direccionar con 3 pulgadas. Cuando colocamos 3 pulgadas en el coche, muchas veces es casi un bardo, es bastante grande. Y al 3 pulgadas sí que hay que poner un agudo, porque al ser 8 centímetros, quieras que no, no va a subir tanto. Y si sube, lo hace, pero no lo sube con la calidad. Así que cogemos un altavoz más pequeñito, mucho más ligero, mucho más rápido, y hacemos un sistema de 3 vías. Este es el truco más bestia para conseguir mucha calidad hoy en día, siempre teniendo en cuenta que no vamos a ir a concurso. Sabemos todos los cortes funcionales, tenemos la tabla, os voy a dejar un programa para que podamos calcular los filtros, y también os voy a dejar, si lo tengo ya acabado, el vídeo de cómo fabricar filtros pasivos o cómo escoger los filtros pasivos, lo que son 6 decibelios, 12 decibelios, 18 decibelios por octava, y a ver si todo este vídeo pues os sirve de ayuda. Sé que ha sido un tostón porque es muy grande, pero creo que si lo vamos viendo 3 o 4 veces el vídeo, entenderemos muchas más cosas y por lo menos podremos saber los cortes. Si queréis hacemos más vídeos de cortes explicándolo como lo queramos de otra forma,
para saber, por ejemplo, ya decir, oye, vamos a hacer un vídeo específico de cómo putear un Twitter, cómo bajarlo, cómo hacerlo funcionar, cómo saber si ese altavoz distorsiona o no distorsiona, que tengo muchos trucos para hacer, que tú puedas variar tu filtro sabiendo, sin tener mucha maquinaria, si ese altavoz está a punto de romperse, llegando al límite, o también protegerlo para que no te lo cargues. Así que este vídeo largo, espero que te haya gustado, espero que hayas llegado al final. Si has llegado hasta el final, oye, muchas gracias, porque al menos con todo el tostón que he hecho para poder hacerlo y teniendo que grabarlo varias veces por problemas con la cámara, haya valido la pena. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de ver más vídeos que hagamos en el futuro explicando mucho más trucos. En la descripción ponme tus preguntas, intentaré responderlas tan pronto como pueda. Muchas gracias.